Buenas tardes para todos. Eh, Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Daniel Uribe Castro, estudiante de medicina del quinto semestre. Para los que se unieron con el link de aulas abiertas, pues no soy doctor todavía, soy estudiante. Y bueno, hoy les vengo a presentar el artículo Helicobacter pylori infection and the development of advanced colorectal neoplasia. Este artículo fue publicado en el Journal of Clinical Gastroenterology este año, y pues ahí en pantalla podemos ver los autores del mismo. Primero, en el artículo inician como con un background, una especie de introducción, y yo también quisiera dar una contextualización para que, digamos, algunas cosas que se ven en el artículo pues sean un poco más fáciles de entender para todos. Entonces quiero empezar hablando de la historia natural del cáncer colorectal. Como cualquier tipo de cáncer, la mucosa normal del colon se ve afectada por cambios genéticos en ciertos genes. Tradicionalmente, los cambios genéticos que dan lugar al cáncer colorectal se han clasificado en tres clases principales: en alteraciones en los protoncogenes, en la pérdida de la actividad de los genes supresores de tumores y en anomalías, como tercero, anomalías en los genes que participan en la reparación de los errores de emparejamiento de bases del DNA. Entonces, el gen que más se ha asociado a cáncer colorectal ha sido el APC. Este APC es un gen supresor de tumor y está alterado, pues hay mutaciones somáticas en el gen APC en el aproximadamente 60-80% de los cánceres colorectales. Ya estos dos, el HMSH2 y el HMLH1, hacen parte pues de los genes de la reparación de errores de emparejamiento de bases del DNA. Entonces, una vez se tienen estas alteraciones genéticas, pues se pasa a tener un epitelio hiperproliferativo en el cual hay anomalías de la metilación y continúa la inactivación de los genes supresores de tumores y los genes de la reparación del emparejamiento de bases. Posteriormente se forma un adenoma y se van acumulando mutaciones ya en protoncogenes como lo son el KRAS, el NRAS, ya hay inestabilidad cromosomal y se pasa por último al carcinoma. Y ya cuando se pasa al carcinoma, pues se siguen acumulando muchas más anomalías genéticas que contribuyen a desarrollar un carcinoma mucho más avanzado. Entonces, como tradicionalmente, la secuencia desde una lesión premaligna hacia una lesión maligna en el cáncer colorectal ha sido dada por iniciando con un pólipo adenomatoso que se transforma en cáncer colorectal precisamente. Este cáncer, pues digamos que tiene un tiempo amplio de desarrollo de malignidad, aproximadamente 5.5 años que le toma un pólipo adenomatoso grande para volverse cáncer, y aproximadamente 10 años a un pólipo pequeño para volverse, pues para transformarse en malignidad. Y digamos, ¿cuáles son esos factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer colorectal? Pues los tenemos aquí en rojo. Tenemos los factores que tienen un mayor riesgo, un muy alto riesgo pues tienen un alto riesgo de relación con cáncer colorectal, entre ellos la poliposis adenomatosa familiar y otros síndromes de poliposis, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer colorectal hereditario no polipósico y un antecedente familiar de cáncer colorectal, especialmente en parientes de primer grado. Ya factores de riesgo medio, tenemos un IMC elevado, un índice de masa corporal elevado, tabaquismo, consumo de carnes rojas, consumo de alcohol y baja actividad física. Y hay dos factores importantes que son, digamos que, menor riesgo, que son un bajo consumo de frutas y verduras, o en general pues bajo consumo de fibra, y la edad. ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas, digamos, sin otros factores de riesgo, desarrollan cáncer colorectal pues, cuando son mayores de 50 años. A una edad mayor a 50 años se vuelve un factor de riesgo para un cáncer colorectal esporádico, es decir, que no tiene otros factores asociados a su aparición. Y esto que, teniendo en cuenta la secuencia pólipo adenomatoso cáncer, es
muy importante decir que la resección de pólipos adenomatosos reduce la incidencia esperada del cáncer colorectal en aproximadamente 6 años. O sea, retrasa la aparición del cáncer en 6 años. Por ende, se interrumpe la secuencia adenoma-adenocarcinoma, porque si tenemos un pólipo adenomatoso y le hacemos una resección, pues esa secuencia pólipo adenomatoso cáncer, pues se para, pues se detiene, y por ende la resección de pólipos adenomatosos es un método de prevención de cáncer colorectal muy importante. Listo, ya pasando ahora al artículo propiamente, entonces los autores mencionan que para la prevención del cáncer colorectal hay dos estrategias: prevención primaria, orientada a la mitigación de esos factores de riesgo que están relacionados con la aparición de cáncer colorectal, y secundaria, que se basa en una detección temprana del cáncer para, como mencionábamos, poder, realizar una resección, una cirugía que pueda reducir el riesgo. También la microbiota juega un papel importante, y ellos mencionan que la disbiosis o la exposición a ciertas especies bacterianas incrementa el riesgo de neoplasia colorectal. Asimismo, mencionan que la infección por Streptococcus bovis está asociada igualmente con este cáncer. ¿Por qué? Porque en un estudio se descubrió que el 52.5% de pacientes con bacteriemia por este microorganismo tenían neoplasia colorectal avanzada. Y estos pacientes, digamos, tenían 2.5 veces mayor riesgo de presentar neoplasia colorectal que los controles en este estudio. Y lo que nos concierne y lo que ellos mencionan es que se ha reportado en algunos estudios que la infección por Helicobacter pylori está relacionada con neoplasia colorectal. Y aquí en esta diapositiva podemos ver algunos de los estudios que ellos citan en su artículo, que apuntan a eso, a mirar la relación infección con Helicobacter pylori y la aparición de adenoma, adenocarcinoma y en generalmente neoplasia colorectal. Incluso este es un metaanálisis de 27 estudios de casos y controles que quería ver principalmente eso, la relación de Helicobacter pylori y la aparición de pólipos o adenocarcinoma. Sin embargo, ¿qué pasa con estos estudios? Esos estudios tienen dos limitaciones importantes. La primera de ellas es que la mayoría, o casi todos, pues, de estudios eran transversales, o sea, o cross-sectional, como se dice pues, en inglés. ¿Y qué pasa con estos estudios cross-sectional o transversales? Que tienen problemas o hay ambigüedad para confirmar una relación de causalidad, porque se me está mirando al mismo tiempo tanto la exposición como el resultado, ¿cierto? Entonces, digamos que por ese lado es una limitación importante. Y por el otro lado, la infección por Helicobacter pylori era demostrada en estos estudios mediante la detección de inmunoglobulina G contra la bacteria. ¿Qué pasa con este método serológico de detección de Helicobacter pylori? Que primero no puede distinguir entre una infección presente y una infección pasada. Y segundo, tiene un muy pobre valor predictivo positivo, por ende hay mayor probabilidad de tener falsos positivos. Entonces, ¿qué hicieron los autores? Realizaron un estudio longitudinal para evaluar la asociación independiente entre la infección por Helicobacter pylori y el desarrollo de neoplasia colorectal avanzada. Esta sigla es neoplasia colorectal avanzada. Entonces, ¿ellos qué hicieron o cuál fue su metodología? Primero, la población del estudio eran adultos sanos de 30 años de edad o mayores que participaron en un examen de salud en el Samsung Medical Center en Corea del Sur, que incluía endoscopia y colonoscopia. Y estos pacientes se captaron desde enero de 2005 hasta diciembre de 2014. De igual forma, estos pacientes o estos participantes tenían información serológica de Helicobacter pylori, bien sea positividad o negatividad por Helicobacter pylori de base. Y le fueron realizadas dos colonoscopias, una de tamizaje al inicio del estudio y otra de vigilancia o de seguimiento. Se excluyeron de los 4.910 pacientes iniciales, se excluyeron 1.157 por estas 7 razones que vemos aquí en la diapositiva, que tenían que ver o con la realización de la colonoscopia, y en este caso era porque tenían una mala preparación del intestino o porque la colonoscopia fue incompleta, o ya datos de la historia clínica del paciente, que era que hubiera historia de malignidad, historia de cirugía colorectal, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad por úlcera péptica o que hubieran tenido terapia de erradicación de Helicobacter pylori. Entonces, en total, se
tuvo una población, un N, de 3.753 pacientes, a los que se les hizo un seguimiento por un tiempo medio de 41 meses. Entonces, ¿cómo se recogieron los datos? Primero se realizó un cuestionario, un examen de salud en el que se captaron las características demográficas de los pacientes, sus medidas antropométricas, se les realizó un examen físico, se preguntó sobre tabaquismo, sobre consumo de alcohol, los antecedentes médicos personales y la historia quirúrgica y familiar de cáncer. Ya para el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori, ellos le diagnosticaban por dos métodos. Primero el serológico, mediante la medición de inmunoglobulina G anti-Helicobacter pylori con un método de ELISA, y el segundo el histológico, que en este método histológico, pues, entre gastroenterólogos certificados, pues, realizaban la endoscopia superior y tomaban muestras de cualquier región sospechosa del estómago. Este sospechosa está entre comillas porque es literalmente lo que menciona el artículo, de cualquier región sospechosa del estómago, de ahí tomaban muestras. Esta muestra luego se enviaba a patología y la tenían con hematoxilina eosina, la analizaban pues los patólogos del Samsung Medical Center. Para las colonoscopias, que también eran realizadas por gastroenterólogos, estos estaban cegados al estatus del Helicobacter pylori del paciente, o sea, si eran positivos o negativos para la serología, ¿cierto? Y los endoscopistas, entonces, si veían alguna neoplasia, pues especialmente como lo digo es por la colonoscopia de seguimiento que se realizó, pues entonces ubicaban su localización y se estimaba el tamaño de la lesión. E igualmente a todas las colonoscopias, pues se registraba la siguiente información. Si había pólipos, el número, la ubicación y tamaño de estos, la fecha de la última colonoscopia. Si había historia de resección de pólipos, recordemos la importancia que tiene la resección de pólipos como una medida de prevención para el desarrollo de cáncer colorectal. Se consignaba también la historia familiar de cáncer colorectal y los datos como técnicos de la colonoscopia, o sea, el tiempo que demoró, en cuánto tiempo se pudo llegar al ciego, si hubo buena visualización de los tejidos, si había una buena preparación. Después se realizó un análisis estadístico. Ese análisis estadístico, entonces ellos tomaron como variable o resultado de interés, lo que es como el primary outcome, el desarrollo de neoplasia colorectal avanzada cuando se hacía la colonoscopia de seguimiento. Y definieron neoplasia colorectal avanzada como cualquier adenoma mayor o igual a 1 centímetro, cualquier adenoma con un componente maligno, displasia de alto grado o cáncer invasivo. De igual forma, se estableció que un adenoma de alto riesgo era tener 3 o más adenomas o tener un adenoma avanzado. Ellos tomaron como exposición la infección por Helicobacter pylori demostrada por ELISA, porque ya les mencionaba la detección de IgG anti-Helicobacter pylori, o por observación de la bacteria en la evaluación histológica. Eso es lo que ellos tomaron como exposición. Y los factores de confusión, si se dan cuenta, eran esos mismos factores que yo les mencionaba al principio, que están relacionados con riesgo de cáncer colorectal. Entonces, ¿cuáles son? La edad, el sexo, el índice de masa corporal, el estatus de fumador, que ellos lo dividieron en fumador actual o fumador no actual, consumo de alcohol, que lo dividieron en consumo de alcohol no pesado, si era menor de 20 gramos, menor o igual a 20 gramos por día, o pesado si era mayor a 20 gramos por día. Otro factor de confusión es la historia familiar de cáncer colorectal, recordemos que es un factor de riesgo importante, y hallazgos de alto riesgo en la colonoscopia de tamizaje. Recordemos que en la colonoscopia de base, o en la primera que le realizaron, ellos miraban si tenían, digamos, un adenoma avanzado, si tenían más de 2, 3 adenomas, y esto era considerado como un factor de confusión. Después, entonces, mediante un modelo de regresión Cox, se calcularon los cocientes de riesgo o los hazard ratios, con intervalos de confianza del 95%, y esos hazard ratios eran ¿para qué? Para el desarrollo de neoplasia colorectal avanzada asociada a Helicobacter pylori, después de ajustar para estos otros factores de confusión. Mediante el método de Kaplan-Meier, ellos calcularon el riesgo acumulado de neoplasia colorectal avanzada
de acuerdo al estatus de Helicobacter pylori. Esto ya lo vamos a ver más adelante en los resultados. Y entonces los investigadores realizaron dos modelos estadísticos. Un modelo 1, que era ajustado para edad y sexo, y un modelo 2, que era ajustado para el resto de factores o variables de confusión, que eran el IMC, el estatus de fumador, consumo de alcohol, la historia familiar de cáncer y tener un adenoma de alto riesgo de base. Es importante recordar que el adenoma de alto riesgo, como se los mencioné ahorita, es tener 3 o más adenomas o tener un adenoma avanzado. Posteriormente se hizo un análisis por subgrupos clínicamente relevantes. Al principio yo les mencionaba que al tener una resección de un pólipo adenomatoso, digamos que esa secuencia adenocarcinoma, pues se detenía y por ende era un factor de prevención importante. Entonces ellos lo que hicieron fue que los dividieron a los participantes después para hacer un análisis estadístico, los dividieron en un grupo de pacientes sin adenoma, que no presentaba adenoma en la colonoscopia de base, o a los que se les había hecho una resección de ese adenoma. Y pues el análisis estadístico, tener una P menor a 0,05 era tomado como una relación estadísticamente significativa. Entonces, ya pasando a los resultados del estudio. En esta tabla, pues podemos ver las características de base de los participantes del estudio y hay una división de acuerdo a si eran negativos para el Helicobacter pylori en el ELISA, pues en el método serológico de detección, o si eran positivos para esta bacteria. Se descubrió también que la prevalencia de infección por Helicobacter pylori fue de 59,6% y que los pacientes con seropositividad para Helicobacter pylori tenían más probabilidad de ser mayores, aquí lo vemos aquí en la línea de edad, mayores, no fumadores y tener adenoma de alto riesgo de base. Aquí podemos ver entonces que la P, pues o la relación es estadísticamente significativa en estos 3 casos. Sin embargo, no hubo diferencia entre pacientes seropositivos o seronegativos para Helicobacter pylori en cuanto a sexo, índice de masa corporal, consumo de alcohol pesado o historia familiar de cáncer colorectal. Después, ellos ya realizaron el modelo de regresión Cox o el análisis estadístico. Hicieron 2, recordemos, uno univariable y otro multivariable. Y se dieron cuenta que tener una mayor edad y un estatus de fumador actual, estos 2 factores estaban relacionados significativamente con riesgo de neoplasia colorectal avanzada, teniendo para la mayor edad un hazard ratio de 1,05 y para el hecho de ser fumador actual un hazard ratio o un cociente de riesgo pues, de 1,86. De igual forma, los pacientes con un adenoma de alto riesgo de base y con infección por Helicobacter pylori presentaban igualmente mayor riesgo de neoplasia colorectal avanzada. En el análisis multivariable vemos que para la adenoma de alto riesgo de base el hazard ratio es de 4,79 y para la infección por Helicobacter pylori es de 1,74. Pero entonces ahondemos un poco más en esta relación Helicobacter pylori neoplasia colorectal avanzada, que es lo que pues el objetivo del estudio. Entonces ellos miraron que la incidencia de neoplasia colorectal avanzada era de 1,7% en pacientes seronegativos o sin seropositividad para Helicobacter pylori y de 3,2% en pacientes seropositivos. Entonces ahí uno ya empieza a notar una diferencia. Posteriormente, entonces, hicieron los análisis estadísticos correspondientes y se dieron cuenta que para los pacientes seropositivos para Helicobacter pylori, la tasa de incidencia de neoplasia colorectal avanzada fue de 2,6%. Y poniendo estos datos en los 2 modelos estadísticos, el modelo 1 ajustado para edad y sexo y el modelo 2 ajustado para el resto de factores, pues se dieron cuenta que había un hazard ratio del desarrollo de neoplasia colorectal avanzado de 1,77 en el caso pues, de los pacientes seropositivos, y para el resto de factores el hazard ratio era de 1,74. Como les mencioné, los investigadores también detectaron, pues, determinaron el diagnóstico del Helicobacter pylori por método histológico, o sea, por medio de biopsia. Pero no a todos los participantes del estudio se les realizó una biopsia y se les realizó un diagnóstico histológico. Fueron en total pues, a 1.461 pacientes los que se les pudo hacer o analizar
pues o tomar una biopsia y analizarla, y de estos 774 eran positivos para Helicobacter pylori. Y en este grupo de pacientes que tenían diagnóstico histológico confirmado para Helicobacter pylori, la tasa de incidencia de neoplasia colorectal avanzada fue de 2.4%. Y mirando los modelos estadísticos, para el modelo 1, el cociente de riesgo de desarrollar neoplasia colorectal avanzada fue de 3.85, y para el modelo 2, que está ajustado para el resto de factores, índice de masa corporal, tabaquismo, consumo de alcohol, historia familiar de cáncer y las características del adenoma de base, pues el cociente de riesgo era de 3.51. En estas dos gráficas vemos lo que yo les mencionaba ahorita, lo de el método, que por el método de Kaplan-Meier determinaron el riesgo acumulado de neoplasia colorectal avanzada a lo largo pues, del tiempo y dividido según si eran positivos o negativos para Helicobacter pylori. Entonces en esta gráfica A, vamos a ver que se dividió pues, o sea, se calculó el riesgo acumulado según si eran positivos en azul o negativos en rojo para el Helicobacter pylori por medio de, ¿qué? De detección por método serológico, ¿cierto? Vemos aquí que el riesgo acumulado claramente es mayor para los pacientes que eran positivos para el Helicobacter pylori que para los que eran negativos para el Helicobacter pylori. Tenía una relación, una P de 0,0048 que nos habla de una relación estadísticamente significativa. Y en este gráfico B vamos a ver lo mismo, el riesgo acumulado para desarrollar neoplasia colorectal avanzada, pero esta vez el estatus del Helicobacter pylori pues es según el método histológico de diagnóstico, o sea, por toma de biopsia y análisis en patología. Tenemos lo mismo, que el riesgo acumulado para los pacientes positivos para el Helicobacter pylori es mucho mayor que para los pacientes negativos para el Helicobacter pylori. Y si comparamos las dos gráficas, vemos que el riesgo acumulado cuando se detectaba histológicamente el Helicobacter pylori era mayor que cuando se detectaba serológicamente. Incluso vemos en la P, pues hay una relación mucho más significativa porque es menor la P. Posteriormente, y los autores entonces dividieron a los participantes en un subgrupo de no adenomas y en un subgrupo, pues en un subgrupo que no presentaba adenomas en la colonoscopia de base y un subgrupo que había tenido, pues había tenido una resección de estos adenomas. ¿Esto para qué? Para evaluar la consistencia del efecto del Helicobacter pylori en la aparición de neoplasia colorectal avanzada, porque esos dos factores, les mencioné al inicio, pues están relacionados también con por ejemplo, en el caso de resección de los adenomas, pues se detiene la progresión de cáncer de adenoma hacia cáncer colorectal. Y vemos que aplicaron los mismos dos modelos estadísticos y en el subgrupo de no adenomas, el cociente de riesgo en el modelo 1 ajustado para disexo fue de 6.15 y en el modelo 2 fue de 5.83. Una relación estadísticamente significativa. Y en el subgrupo que había tenido la resección de adenomas, el cociente de riesgo fue de 3.35 en el modelo 1, o sea, en el modelo de ajustado para disección, y de 3.17 ajustado para el resto de factores. Igualmente vemos aquí una P que nos habla de una relación estadísticamente significativa. O sea, después de ver por subgrupos, la relación Helicobacter pylori, aparición de neoplasia colorectal avanzada, seguía estando presente. Listo. Pasando ya a la discusión, es importante hablar primero de 4 hallazgos clave que los investigadores miraron, pues pudieron evidenciar en su estudio. Primero de ellos es que los pacientes con infección por Helicobacter pylori presentaban mayor riesgo de desarrollar neoplasia colorectal avanzada que aquellos sin la infección por este microorganismo. Esta relación era independiente de los factores de riesgo tradicionales, los que yo les mencioné al principio, por eso es que ellos hacían estos modelos ajustados para índice de masa corporal, tabaquismo, consumo de alcohol, historia familiar de cáncer colorectal, tener adenoma de alto riesgo de base, ¿cierto? Y esta relación se presentó de forma similar en los subgrupos de no adenoma y los que habían tenido resección de adenoma, lo último que dije ahorita. Como tercer hallazgo importante, la neoplasia colorectal era más fuertemente asociada con positividad histológica
para el Helicobacter pylori que con positividad serológica para la bacteria. Es lo que yo, en este gráfico, ¿cierto? Esta es la positividad histológica, esta es la positividad serológica. Aquí vemos que el riesgo acumulado llega más o menos a 0,10, 0,11. Aquí llega casi que a 0,15 el riesgo acumulado en caso del diagnóstico histológico del Helicobacter pylori. Y por último hallazgo importante es que la infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de neoplasia colorectal. Bueno, analizándolo un poquito más, ¿cuáles son las fortalezas del estudio? Primero es que ellos, aparte del diagnóstico serológico, diagnosticaban también histológicamente a los participantes. Y eso es una fortaleza, ¿por qué? Porque el diagnóstico histológico es considerado el gold standard para la infección por Helicobacter pylori, porque tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. Además, el diagnóstico serológico tiene pobre valor predictivo positivo, a pesar de tener un alto valor predictivo negativo, lo que esto puede llevar a mayor probabilidad de tener falsos positivos si solo se mira la serología. Como segundo fortaleza del estudio, los autores también identificaron que el tener la neoplasia colorectal avanzada como primary outcome, como variable de interés o como resultado de interés, pues era una fortaleza. ¿Por qué? Porque en otros estudios los adenomas avanzados, pues porque se considera que los adenomas avanzados son, pues, o sea, se consideran marcador sustituto de cáncer colorectal. Entonces, como el hecho de tener claro cuál es el primary outcome evitaba la confusión con esto con los adenomas avanzados. Tercero, el estudio fue de tipo longitudinal y es una fortaleza porque los estudios transversales, que era el tipo de estudio que tenían los artículos publicados hasta la fecha que investigaban esta relación de Helicobacter pylori y neoplasia colorectal, pues estos estudios transversales presentan una ambigüedad temporal. Y al mirar al mismo tiempo exposición y efecto, pues no se puede determinar no se puede determinar si hay una relación real de causalidad o no. Entonces, este estudio, al ser de tipo longitudinal, evitaba eso y pues digamos que tiene un mayor valor epidemiológico. Entonces, pasando un poco a por qué la infección por Helicobacter pylori puede estar relacionada con mayor riesgo de cáncer colorectal, hay que mirar la fisiopatología. Y se han propuesto como tres teorías distintas que pueden explicar esta relación. La primera es que la infección por Helicobacter pylori estimula la secreción de gastrina. Y la gastrina es una hormona que actúa en la mucosa del colon como promotora del crecimiento. Como segundo, la gastritis crónica por Helicobacter pylori provoca una reducción de la secreción ácida. Y esta reducción de la secreción ácida va a alterar, la microbiota del colon, y esto va a provocar un mayor riesgo de carcinogénesis. Y como tercer punto importante de fisiopatología, como tercera propuesta o postulado pues, para explicar esto, es que dicen que puede suceder que el efecto proinflamatorio que tiene el Helicobacter pylori inicie directamente en el colon y que cause toda la cascada pues, de reacciones y cambios en la mucosa que causa esta misma bacteria en la mucosa que causa en el colon lo mismo que causa en la mucosa del estómago. ¿Cuáles son entonces algunas limitaciones? Como primero, la población de estudio, pues digamos que eran hombres y mujeres coreanos asintomáticos mayores de 30 años. Entonces, como el hecho de tener como una población, una región restringida, digamos que puede ser difícil generalizar estos resultados a otras poblaciones. Como segundo, un diagnóstico histológico no óptimo, que pudo haber sido un error a la hora del diagnóstico histológico. ¿Por qué? Porque, como yo les mencioné, la biopsia estomacal era realizada a discreción del endoscopista. O sea, él tomaba muestras de esas áreas que él consideraba él o ella consideraba sospechosas. Y no es que tuviera una manera sistemática de realizar esta toma de muestra. Y como segundo, ahí en ese diagnóstico histológico no óptimo,
pues ellos usaron solamente tinción de hematoxilina eosina, que sí, con esa tinción de hematoxilina eosina es posible mirar la bacteria en el análisis de patología, pero digamos que hay otras tinciones, como la tinción de Giemsa, que pueden como fortalecer el diagnóstico y apoyar aún más el diagnóstico para más seguridad. Como tercero, que hay datos incompletos. Hay datos incompletos, ¿por qué? Porque no se preguntó sobre si los participantes usaban IVPs o antagonistas H2. ¿Por qué? Porque estos dos fármacos, digamos que pueden alterar el crecimiento del Helicobacter pylori y pueden dar falsos negativos. Y hay una cuarta limitación del estudio, y es que tanto los patólogos como los gastroenterólogos que participaron de la toma de muestra o el análisis de la muestra, digamos que desconocían los objetivos del estudio. Y este hecho de desconocer los objetivos del estudio, pues digamos que puede ser que se subestime un poco pues como la cantidad real de pacientes que estaban infectados con Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque si ellos, digamos, que hubieran sabido que estaban buscando Helicobacter pylori, tal vez hubieran sido un poco más meticulosos, tanto en la toma de muestra como en el análisis de patología. Ya para concluir, y pues los autores concluyen tres cosas importantes, y que es lo que quiero también que nos llevemos de este estudio. Lo primero es que la infección por Helicobacter pylori estaba relacionada con el desarrollo de neoplasia colorectal avanzada. Y esto después de ajustar para las variables que ya vimos, que también son pues, para las variables confusoras. Como segundo, esta asociación era más prominente o era más fuerte cuando se usaba el diagnóstico histológico en vez del serológico, por lo que ya mencioné de las fortalezas que tiene el diagnóstico histológico. Y como tercero, que se requieren ensayos prospectivos para mostrar si la erradicación del Helicobacter pylori, que sea ya un factor de riesgo, digamos, primario, una prevención primaria, puede llevar a una reducción en el riesgo de neoplasia colorectal, para lo que se necesitan pues otros estudios, otras cosas. Pues otros estudios epidemiológicos de otro tipo que, digamos, puedan confirmar aún más y constatar que realmente existe esta relación, Helicobacter pylori y neoplasia colorectal. Bueno, muchas gracias.